En construcción, el futuro no llega de golpe, llega en milímetros, en segundos, en decisiones tan pequeñas que, vistas desde lejos, parecen insignificantes, hasta que cambian por completo la forma de levantar una ciudad. Hoy no hablamos de ideas abstractas ni de promesas lejanas, hablamos de inventos que ya están en obra, midiendo, calculando y corrigiendo cada error humano con una precisión casi obsesiva. Porque cuando un detalle falla por apenas unos milímetros, todo lo demás se viene abajo. Todo empieza con algo tan simple como una capa de mortero. Durante décadas los albañiles han confiado en el ojo, la experiencia y la mano firme para colocar ladrillos. Pero ahora aparece una herramienta que reduce ese margen de error a casi cero. Un marco rígido con bordes elevados que se apoya directamente sobre la fila de ladrillos ya colocada. El espacio que deja no es arbitrario, exactamente 10 milímetros, ni 9 ni 11, 10. El grosor ideal para lograr resistencia, alineación y un acabado limpio. El mortero se extiende, se nivela hasta quedar a ras del marco y al retirarlo queda una superficie plana, uniforme, lista para recibir la siguiente hilada. Cada fila repite el mismo patrón, como si toda la pared hubiera sido impresa con una regla gigante. Pero incluso eso empieza a parecer anticuado cuando entra en escena un material que elimina por completo los cubos, las palas y las mezclas interminables. Láminas secas de mortero precargadas con la cantidad exacta necesaria para unir dos ladrillos. Cada hoja tiene un espesor controlado, una distribución uniforme y un peso calculado para activarse solo con agua. Basta humedecerla durante unos segundos para que pase de estar completamente seca a convertirse en una unión sólida. No hay desperdicio, no hay cálculo mental, no hay errores por exceso o por falta. Cada ladrillo queda unido con la misma presión, la misma cantidad de material y el mismo tiempo de fraguado. Y cuando se trata de fijar postes, el cambio es todavía más brutal. En lugar de cavar, preparar hormigón y esperar horas o días, aparece un compuesto expansivo que trabaja en minutos. Se perfora un agujero, se coloca el poste y se vierte la mezcla. En cuestión de segundos empieza a expandirse, rellenando cada vacío. Su volumen aumenta varias veces respecto al estado líquido, ejerciendo presión uniforme contra las paredes del hueco. En menos de 10 minutos el poste queda completamente inmovilizado. No toneladas de concreto, no sacos de 20 o 25 kilos, no tiempos muertos, solo química, expansión y precisión. Y esto es solo el comienzo, porque cuando la construcción empieza a medirse en milímetros y minutos, todo el sistema cambia. Y lo que viene después ya no tiene que ver con fuerza, sino con inteligencia. Cuando los materiales empiezan a comportarse como si pensaran, la construcción deja de ser rígida y se vuelve adaptable. Ahí es donde entran los selladores que ya no solo rellenan grietas, sino que trabajan con el edificio. Un compuesto elástico capaz de estirarse varios milímetros sin romperse, incluso después de endurecer. Se aplica en capas sorprendentemente delgadas, apenas 3 milímetros, pero una vez curado forma una piel continua capaz de soportar cambios extremos de temperatura, frío, calor, dilatación, contracción. 24 horas bastan para que esa capa invisible quede lista para soportar años de movimiento sin agrietarse. Pero la verdadera revolución aparece cuando la lógica tradicional se invierte por completo. Durante siglos las casas se construyeron desde el suelo hacia arriba. Ahora existe un sistema que empieza por el final. El techo se ensambla a ras de suelo, completo, con todas sus vigas, paneles y refuerzos. Luego un conjunto de gatos hidráulicos entra en acción. Cada uno levanta varios cientos de kilos con una sincronización milimétrica. El techo asciende lentamente, centímetro a centímetro, hasta quedar suspendido a la altura exacta. Debajo, las paredes se montan como piezas de un rompecabezas gigante. Lo que antes tomaba semanas ahora se mide en horas. La gravedad deja de ser un enemigo y se convierte en aliada. Y cuando el problema no es el tiempo sino el peso, la solución llega desde el interior del concreto. Las losas tradicionales son macizas, pesadas, excesivas. Pero si se elimina el material que no trabaja estructuralmente, todo cambia. Dentro del hormigón aparecen esferas huecas colocadas con precisión entre las armaduras superior e inferior. Cada una ocupa un volumen calculado para reducir masa sin perder resistencia. El resultado es una losa hasta un 30% más ligera. Menos peso muerto, menos columnas, mayores luces entre apoyos.
espacios más amplios sin vigas intermedias, todo gracias a vacíos colocados en el lugar exacto. Esa obsesión por medirlo todo también llega a las calles. Una máquina completamente eléctrica avanza pavimentando superficies de hasta 6 metros de ancho en una sola pasada. No improvisa. Cada ladrillo se coloca siguiendo sensores y guías que corrigen desviaciones en tiempo real. El resultado no solo es más rápido, sino más resistente. Calles que soportan cargas hasta 4 veces mayores que las construidas con métodos convencionales. Precisión industrial aplicada al espacio urbano. En este punto ya no se trata solo de construir más rápido o más bonito. Se trata de construir con menos error, menos peso innecesario, menos material desperdiciado, menos margen para el fallo humano. Y eso prepara el terreno para lo que viene después. Cuando las máquinas dejan de asistir y empiezan a dominar el trabajo pesado. Cuando las máquinas empiezan a hacerse más pequeñas, el detalle se vuelve aún más impresionante. Un equipo compacto del tamaño de una persona sentada es capaz de alisar superficies de hormigón de cientos de metros cuadrados. Sus aspas giran con un equilibrio casi quirúrgico, repartiendo el peso para no marcar la superficie. Cada pasada elimina irregularidades de apenas fracciones de milímetro, dejando un acabado tan liso que refleja la luz. Lo que antes requería cuadrillas enteras durante horas, ahora se logra con una sola máquina y un operador. Algo parecido ocurre con la preparación de materiales. Un tamiz eléctrico montado sobre un marco cuadrado rígido filtra arena y áridos a gran velocidad. Su malla separa impurezas con precisión constante, sin fatiga, sin errores acumulados. Cada lote sale con la misma granulometría, el mismo comportamiento, la misma respuesta al mezclarse. Uniformidad absoluta, repetida una y otra vez. Y cuando el espacio es reducido, entra en juego la fuerza concentrada. Un mini dumper con orugas, capaz de cargar hasta 500 kilos, se mueve por pasillos donde una carretilla apenas cabe. Puede elevar su carga hasta casi 1,5 metros de altura para descargar directamente en el punto exacto. No hay maniobras largas, no hay rodeos. Todo está pensado para ahorrar pasos, tiempo y esfuerzo humano. Pero la obsesión por las medidas no se detiene en la maquinaria. También llega al diseño modular. Sistemas de pérgolas que se ensamblan como piezas de un juego, con soportes estándar de 4x4 o 6x6 pulgadas. Cada sección se monta en aproximadamente 1 hora. Todo encaja porque todo está calculado de antemano. Ángulos, longitudes, cargas. No hay improvisación, solo repetición precisa. Incluso las formas que antes parecían imposibles ahora vienen prefabricadas. Arcos, bóvedas, techos curvos. Kits completos que permiten levantar estructuras complejas en cuestión de horas, cuando antes requerían días de encofrados artesanales. Cada pieza llega con radios definidos, espesores constantes y puntos de anclaje exactos. El margen de error desaparece. Y cuando el terreno es el problema, la escala se dispara. Sistemas de estabilización capaces de cubrir miles de metros cuadrados, con celdas de 30 centímetros de profundidad que bloquean el suelo incluso en pendientes inestables. Estructuras que duplican la resistencia a tracción frente a soluciones tradicionales pensadas para cargas reales, no teóricas. Hasta los cimientos se vuelven ligeros, bloques de encofrado de 5 metros de largo que pesan apenas 20 kilos. Una persona puede moverlos. Un equipo pequeño puede montar una base completa en un solo día, sin grúas, sin maquinaria pesada, sin esperas. Y todo esto convive con recubrimientos capaces de resistir ataques químicos constantes, capas protectoras aplicadas en milímetros que extienden la vida del hormigón durante años, incluso en entornos extremos, o conectores térmicos que eliminan puentes invisibles por donde se escapa el calor, separando estructuras con una precisión que no se ve, pero se siente durante décadas. Al final, la construcción del futuro no se define por edificios más grandes, sino por decisiones más pequeñas. Milímetros que importan, kilos que desaparecen, minutos que reemplazan semanas. Si te sorprendió ver hasta qué punto todo se mide, se calcula y se optimiza, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo cómo estas innovaciones están cambiando silenciosamente la forma en que se construye el mundo, suscríbete, porque el futuro no se anuncia, se construye.